Sino, hermanos, una de las cosas que sabemos que está en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 10. ¿Quieren ir conmigo ahí, por favor? El destino grandioso, maravilloso al cual hemos sido llamados y que hemos venido a tratar de experimentar, tratar de convencernos por medio de esta semana de que nosotros hemos sido llamados a tener vida eterna, en gozo y alegría para siempre, como reyes y sacerdotes. Capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 10, dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reyes y sacerdotes. Ahora, ¿por qué reyes y sacerdotes? Ustedes se han preguntado eso. ¿Por qué razón? Vamos a ver esa perspectiva futura que tenemos, esa promesa grandiosa, en que nos vamos a sentar en Jerusalén, hermanos, administrando el gobierno de Dios al mundo entero. Convenzámonos de eso, hasta la médula de nuestro ser. Ese es nuestro destino, regir el mundo. Es maravilloso, como reyes y sacerdotes. Ahora, ¿por qué reyes y sacerdotes? Veamos cómo el apóstol Pedro nos lo explica en su epístola. Ya nos da una guía al respecto. El apóstol Pedro en la primera epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nosotros lo tenemos de nuestro Padre Celestial, y vamos a ver que hay un paralelo, para que ustedes entiendan, hermanos, que lo que Jesucristo quiso decir, ni una jota pasará de la ley hasta que todo se cumpla, para que vean la confusión en que nos han querido meter con eso del nuevo pacto. Para que ustedes entiendan que el antiguo pacto era figura física del nuevo pacto y que son paralelos y que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito ahí en lo que ahora nosotros estamos haciendo como sacerdotes delante de Dios. Y les lo voy a explicar paso a paso y les voy a dar campo para que ustedes lo sigan investigando por el resto de sus días, porque este libro es inagotable, hermanos. Es la palabra de Dios, la palabra de Dios es inagotable. Pero entonces, ¿por qué nos dice el apóstol Pedro? Ser edificados como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Hermanos, era un sacerdocio físico, el sacerdocio de Aarón, ofrecían sacrificios físicos. Hoy, en perfecto paralelo, ese era el ayo, esa era la escuela que el pueblo tenía que primero físicamente aprender, por medio de sacrificios físicos. Ahora Dios nos ha llamado a cumplir esa dimensión espiritual, pero eso es cumplimiento, esto es cumplimiento de aquello. Las raíces de aquí están allá. Por eso es que hay que meditar en la ley de Dios día y noche. Los que no meditaban en la ley de Dios, sopló el viento y los arrancó porque no tenían raíz. Pero hermano, la ley de Dios, como dice Malaquías, acordaos de la ley de Moisés. Hay que meditarla porque la dimensión espiritual está ahí. Cuando Jesucristo combatió a Satanás espiritualmente en el desierto, le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Era Jesucristo nuestro ejemplo. ¿Y de qué palabra de Dios? Lo único que estaba escrito es lo que llaman el Antiguo Testamento. Y esa fue todas las citas que Jesucristo le respondió a Satanás, la sacó del libro del Deuteronomio. ¿Quiénes somos nosotros para decir que eso ya no cuenta? ¿Quién tiene derecho a decir eso, hermanos? Si Jesucristo mismo dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estaba citando lo que llaman el Antiguo Testamento, que dice que ya pasó. Hermanos, que Dios nos dé la firmeza de raíz de roble para mantenernos siempre anclados en esa verdad y que nadie nos engañe, para que no sople el viento y se lo arranque. O como la paja, como dice el primer salmo, dice: los que meditan la ley de Dios día y noche son como el árbol plantado junto a corrientes, porque las raíces se están nutriendo de ahí. Todo el Nuevo Testamento está arraigado en la ley de Dios. Es la dimensión espiritual, no quedó abolida. Es como decirle a usted: no, cortémosle la raíz al árbol, porque eso ya no cuenta. Se dan ustedes cuenta, eso no tiene sentido. Y se los voy a explicar paso a paso, de cómo hay una dimensión espiritual que tenemos que cumplir, y esa dimensión física va a ser restaurada en el milenio. Porque nosotros que hemos aceptado la sangre de Cristo ya no necesitamos ofrecer sacrificios físicos, porque todos los sacrificios físicos apuntaban hacia Él. Ese es el fin de la ley. No es que ahí termina la ley, era que la ley apuntaba hacia Cristo. Él es la ofrenda encendida, Él es la ofrenda de paz, Él es la ofrenda por el pecado, Él es la ofrenda por las transgresiones.
Ahora nosotros también tenemos que ofrecer esos mismos sacrificios espiritualmente. Pero entonces, si no tenemos la raíz, la base física para entender la dimensión espiritual, ¿cómo la vamos a entender? Es un todo. La palabra de Dios no pasa, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y eso incluye desde el Génesis. Hermanos, no nos dejemos engañar, por favor. Qué lástima me da a mí la gente que sopló el viento y un viento de doctrina, como dice, la paja que no tiene el grano, sopla el viento y se la lleva. Pero ¿cuál es el grano? El grano está arraigado, tiene sus raíces desde el principio de este libro hasta el final. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Que tú que has conocido las escrituras desde niño, lo mismo que tu abuela Loida, cuando eso ni siquiera se había escrito en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál escritura le está hablando el apóstol Pablo? De lo que llaman el Antiguo Testamento, que dicen que ya no vale. No, es una ofensa, eso es blasfemo, hermano, si quiere que les diga. Hacer uno inválida la palabra de Dios. Es por no entender la dimensión espiritual que tiene todo lo que aparentemente, lo que hay es físico, lo que era el ayo, lo que era la escuela que el pueblo tenía que aprender. Pero sigamos. Y dice, 1 Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Aquí está. Desde ya, hermanos, desde ya tenemos las arras, tenemos el enganche, como dicen aquí en México, tenemos esa primera que nos da el Espíritu, ya somos real sacerdocio, ya tenemos las primicias del sacerdocio que vamos a ejercer en el mundo de mañana, y que recibamos ese sacerdocio en el mundo de mañana depende si lo cumplimos ahora, y se los voy a demostrar, hermanos. Todas las actividades físicas que Aarón desempeñaban tienen un paralelo en el nuevo pacto. Y es lo que vamos a ver. ¿Por qué dice real sacerdocio? Veamos, para que ustedes vayan viendo cómo la Biblia, en forma fascinante, nos demuestra esto en el capítulo 14 del Génesis. ¿Sí ven ustedes? Aquí estamos hablando del Apocalipsis. Hay como 30 paralelos entre el Génesis y el Apocalipsis. Esta Biblia es un todo. Es la palabra de Dios. Por eso a mí no me gusta llamar el Antiguo Testamento, porque ni es Testamento ni es Antiguo. Hubo un pacto, que era el pacto a nivel físico, que era figura del pacto espiritual. Pero a mí no me gusta llamarlo así, porque el Antiguo no fue ni Testamento siquiera, porque ahí nadie murió. El Nuevo sí es porque Jesucristo murió y dijo, esta sangre es la sangre del Nuevo Pacto, y es un testamento cuando una persona muere y establece después de su muerte, empieza a funcionar el testamento. Entonces no hay sino un testamento, que es lo que ratificó Jesucristo, que es el llamamiento al cual somos nosotros ahora, que es este sacerdocio espiritual. Versículo 17 del capítulo 14 del Génesis. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey, miren ustedes, hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote, real sacerdocio, rey de Salem y sacerdote. ¿Qué nos dijo el apóstol Pedro? Vosotros sois real sacerdocio. Se empiezan a dar cuenta que ya empezamos a tener una relación. ¿Qué trajo Melquisedec? Trajo pan y vino. ¿Cuál fue lo que Jesucristo ofreció? Pan y vino que representaba su propio cuerpo y su propia sangre. Él era todas esas víctimas que antes se ofrecían físicamente, están representadas en él, como el libro de Hebreos nos lo explica. Él se ofreció como sacrificio por nosotros. Melquisedec desde aquel entonces trajo pan y vino. Era el mismo verbo de Dios en aquel entonces que ya desempeñaba este sacerdocio espiritual. Y era rey y era sacerdote. Entonces empecemos a ver cómo eso se va a aplicar a nosotros también. Muy bien. Rey y sacerdote del Dios Altísimo. Trajo pan y vino. Ya era figura de ese nuevo sacerdote que es Jesucristo. Ahora, es muy interesante que ustedes ven en los Salmos, capítulo 110. Salmo 110. Dice, juró el Eterno. Salmo 110, versículo 4. Juró el Eterno y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. O sea que aquí hay
un elemento de eternidad. O sea que esto es una dimensión espiritual, porque lo físico pasa, lo espiritual permanece y nosotros vamos a reinar para siempre. Entonces, otro elemento más que se aplica a nosotros. Tú eres sacerdote para siempre según el orden. Ahora, primero aparece Melquisedec. Aquí ya aparece el orden de Melquisedec. Orden indica una categoría que se aplica tal vez a más de uno. Pero vamos a ver una cosa muy interesante en el libro de los Hebreos, capítulo 5. Ahora, ¿qué dice? Versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Que no nos digan que Jesucristo no fue tentado verdaderamente. Tuvo que clamar al Padre con gran clamor y lágrimas para que lo librara de la muerte. No se crean nada de eso que ha salido de allá, hermanos. Ese es el principio de la doctrina del anticristo, que dice que Jesucristo no vino en la carne. Jesucristo vino como ser humano. Y fue tentado de todo como nosotros. Y pudo haber caído porque dice que tuvo que suplicar ante el Padre con gran clamor y lágrimas para que lo librara de la muerte. Porque si él moría, no había nadie que lo pudiera restaurar. Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Aquí está la respuesta. Jesucristo sí fue tentado en todo, como nosotros. Y aquí está. Y fue oído a causa de su temor reverente. O sea que, ¿de qué muerte estaría hablando? De la segunda muerte. Porque dice que fue oído y sin embargo él murió, pero murió sin pecar. O sea que entonces entraba en la categoría de los que resucitan. Murió sin haberse hecho merecedor de la pena de muerte, y por eso el Padre lo resucitó. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. La gente dice, pero ¿cómo puede ser perfeccionado Dios? Hermanos, perfeccionado significa acabado. Jesucristo, siendo Dios, antes de su encarnación, sin embargo, acabado significa que había una dimensión más que tenía que vivir para ser completamente acabado, que era la de haber sido ser humano. Por eso fue perfeccionado. Llegó, cumplió una etapa más. O sea, que es lo que significa ser perfeccionado. O sea, fue completamente acabado, finalizado, porque vivió la experiencia de ser un ser humano, que antes no la había vivido. Y luego dice, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y fíjense este versículo, hermanos. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote. En Génesis 14 no dice sumo sacerdote, dice sacerdote. En Hebreos 110 dice sacerdote, según el orden de Melquisedec. Aquí dice sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, únicamente ya en el libro de los Hebreos. ¿Por qué? ¿Qué implica eso, hermanos? De que hay otros sacerdotes. Aarón era sumo sacerdote porque sus hijos también eran sacerdotes. Aquí Dios está dando una revelación más. Aquí ya Dios nos da un paso más. Nos dice, Él es sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es el sacerdocio espiritual. ¿Qué quiere decir? Ustedes leen en Romanos. Veamos que la misma Biblia se interprete. No metamos la mano nosotros, dejemos que la Biblia se interprete. Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya nos ha dado la categoría a nosotros y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, como dicen Hebreos. Dejemos que la misma Biblia nos siga hablando. En Hebreos, capítulo 1 o 2, creo que es, capítulo 2, dice, capítulo 2, versículo 11, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Que nosotros, ya como real sacerdocio, como casa espiritual, somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, sacerdocio espiritual. Ven ustedes como la Biblia nos va dando todas las indicaciones, no tenemos que ponerlas juntas y saber que ahora Jesucristo es nuestro sumo sacerdote porque Él es el hermano mayor. Él es Dios y Él es nuestro sumo sacerdote, pero nosotros nos ha elevado a la categoría de hermanos de Él, por lo cual participamos de esa dignidad.
Y luego, y acuérdense que en Juan también le dijo a María Magdalena, ve y di a mis hermanos que voy a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Él nos ha entrado en la categoría. Vamos a ser reyes y sacerdotes, y ya participamos de ese real sacerdocio espiritual, hermanos, y como tales tenemos funciones que cumplir. ¿Cómo sabemos cuáles son las funciones? Volvemos a la ley. Volvemos a la ley, ahí está, indicado. Vean, les voy a dar, hay muchas indicaciones, pero vamos al Éxodo, y ustedes van a ver cómo poco a poco esto nos va dando las indicaciones. Éxodo, primero que todo, recuerden ustedes que Jesucristo, cuando habló con la mujer samaritana le preguntó, ¿dónde se debe adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? ¿Qué le dijo Jesucristo? Mujer, viene la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad adoraréis al Padre. Está hablando ya de ese sacerdocio espiritual, que es en espíritu y en verdad, y que está ¿dónde? Está en cada uno de nosotros. Jesucristo cuando habló, cuando sacó a la gente del templo en el Evangelio de Juan, yo voy a ir dando las escrituras así, ustedes saben dónde están, en el capítulo 2 de Juan creo que es, dice que destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Y él estaba hablando del templo de su cuerpo. Si ustedes van a 1 Corintios 6, vamos a ver cómo en todo nos asemejamos a nuestro hermano mayor. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, pero el que se une, pero porque dice los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él? Y esto vamos a ampliar en otro sermón. Huid de la fornicación, dice, versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hermanos, es en espíritu y en verdad. Nuestro cuerpo, nos dice la Escritura, es templo del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesucristo? El que oye mi palabra y la guarda, vendremos a él y haremos morada en él. En cada uno de nosotros mora la presencia de Dios. En toda persona arrepentida y bautizada mora la presencia de Dios. Hermanos, ya somos sacerdotes, ya tenemos un templo. ¿Se dan cuenta ustedes? En el antiguo pacto había un sacerdocio físico y había el templo, el tabernáculo en el desierto. Ahora bien, en el antiguo pacto, ven como todo se va asemejando. En el antiguo pacto Dios estaba con el pueblo. En el nuevo pacto Dios está dentro de nosotros. Es una relación íntima. El antiguo pacto sacerdocio solo podía entrar una vez al año en el Santo de los Santos. En el nuevo pacto tenemos acceso en cualquier instante, si lo buscamos con todo el corazón y con todo el alma, al Santo de los Santos. Si ven ustedes, físicamente allá está, espiritualmente aquí está. Somos, según el sacerdocio de Melquisedec, tenemos acceso al Santo de los Santos en cualquier momento, porque Jesucristo, el sumo sacerdote, nos abrió el camino. Entonces ahí van ustedes, cómo se va estableciendo el paralelo. Y en este templo mora la presencia del Dios Altísimo. Ahora, fíjense ustedes esto con respecto a la ley. ¿Cuál es el nuevo pacto? Leámoslo en Hebreos, capítulo 8, versículo 10 de Hebreos. Por lo cual, este es el pacto, 8:10 de Hebreos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahora, hermanos, ¿quién es la casa de Israel? El apóstol Pablo lo explica en Romanos 11 y 12. Nosotros hemos sido injertados. Los que no somos de la descendencia de Abraham físicamente, espiritualmente, por haber sido engendrados por el Padre de los cielos, somos parte de esa descendencia de Abraham y hemos sido injertados en ese árbol, en ese olivo que es Israel. Las ramas de los que no creyeron fueron arrancadas para que Dios nos injertara a los que estamos aquí, y ahora somos parte de ese árbol que es Israel. Somos parte de esa casa espiritual. Somos el Israel de Dios. El apóstol Pablo lo dice textualmente en la carta a los Gálatas. Vosotros sois el Israel de Dios, y le está hablando a los gentiles. O sea que aquí está. La Biblia se interpreta. Yo le estoy diciendo lo que está aquí. No estoy inventando nada, hermano, y ustedes lo pueden corroborar. Luego dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ahora, les pido que hablan ustedes su Biblia en Éxodo.
Éxodo 31, 18. Dice, Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Las tablas de la ley de Dios se las dio Dios a Moisés. ¿Dónde pusieron esas tablas de la ley? Éxodo, digamos que el mismo Éxodo nos lo explique, Éxodo 40, versículo 20. Dice, y tomó el testimonio, ya vimos cuál es el testimonio, son las tablas de la ley. La misma Biblia se está interpretando. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca encima del propiciatorio sobre el arca. Hermanos, si nosotros somos el templo de Dios, si en nosotros mora el Espíritu de Dios y mora el Padre y Jesucristo por ese Espíritu, dentro de nosotros hay un santo de los santos donde Dios puso sus leyes y son las mismas leyes a dimensión espiritual más profunda. Eso fue lo que Jesucristo vino a enseñar. Ahora entiende por qué Él dijo, yo no vine a abolir la ley y los profetas. Ayer vimos en las diapositivas, ¿dónde se ponen la ley, los rabinos, cuando oran? Aquí. Según decía el señor Armstrong, es muy posible que el Espíritu de Dios mora en la parte frontal del ser humano, donde está seguramente el espíritu humano, que es el que se une con el Espíritu de Dios para ser uno. ¿Dónde está escribiendo, dónde dice Dios que pone las leyes en el nuevo pacto? Dice, las pondré en su mente y las escribiré en su corazón, en el santo de los santos del templo de cada uno de ustedes, hermanos. Y nadie puede decir que hay que sacar una ley de ahí, por ejemplo la del sábado. ¿Con qué derecho? Si Dios dice mis leyes, no está haciendo excepción de ninguna, nos está dando la dimensión espiritual. ¿Cómo puede alguien osar y decir, no, el sábado ya no cuenta? Él mismo lo dice, pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré. Dentro de este templo donde mora la presencia de Dios, ahí en el santo de los santos, en esta mente, Dios está escribiendo los corazones. Por eso las leyes, por eso vino Jesucristo y dijo, yo no vine a abolir la ley y los profetas. ¿Ahora entienden qué fue lo que Jesucristo dijo? ¿Quién osa contradecir a Dios en esa forma? Yo estoy dejando que la Biblia hable. No he venido a abolir la ley ni los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, a dar cumplimiento. ¿Cuál es el cumplimiento? Que cumplamos esa ley porque el pueblo no la cumplía. Y ahora nos dicen que no hay que cumplirla. ¿Se dan ustedes cuenta? Espero que en el corazón de ustedes palpite esto y vean la evidencia de lo que la Biblia dice y el engaño del que han sido víctimas nuestros hermanos. Ahora, veamos otras funciones. Ya tenemos un templo, tenemos un sacerdocio, tenemos un santo de los santos, un arca, donde Dios por medio de su Espíritu está escribiendo esas leyes en nosotros. ¿Quién osa decir que eso no hay que cumplirlo? Jesucristo dijo, antes estaban en tablas de piedra, estaban afuera. Por eso el pueblo tenía que pasar por estas lecciones de aprendizaje físico. El adulterio era únicamente cuando se cumplía exteriormente. Ahora es cuando se cumple aquí adentro. ¿Ven ustedes por qué Jesucristo dijo, el que ve a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón? Porque la ley ya no está afuera, está adentro. Entonces hay que obedecerla con una dimensión mucho más profunda. ¿Cómo me van a decir que está abolida? Y el sábado, ¿por qué tenía que venir a repetir todo si eso ya lo había dado desde el principio? Ahí es donde se confunde la gente porque cree que el Antiguo Testamento es antiguo cuando no es ni testamento ni es antiguo. Él dice, mis leyes, punto. Ahí está el sábado. Ustedes se dan cuenta el alboroto que se hubiera armado en Jerusalén en el primer siglo, donde alguien hubiera osado decir que el sábado ya no había que guardarlo. Acuérdense lo que se armó con lo de la circuncisión. Ahora, ¿por qué lo de la circuncisión fue aceptado? No es que esté abolida. Ustedes no pueden estar aquí si su corazón no está circuncidado. Si ven que todo se cumple. La circuncisión ya no es la física, sino la del corazón. Y eso es lo que el apóstol Pablo trató de explicar una vez tras otra. Y usan eso para confundir a la gente. La circuncisión, la del corazón. La circuncisión no está abolida. Jesucristo dijo que no había venido a abolir. Es la circuncisión física, lo de afuera. Él decía, ¿de qué sirve lo de afuera? Como dice, si el corazón está lejos de mí. Pero si es la circuncisión del corazón, la persona está dispuesta a obedecer y amar a Dios. Y ya es corazón de carne y no es de piedra. Donde Dios puede escribir en tablas de carne, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3. En tablas de carne. Entonces la circuncisión no está abolida.
La persona que no se ha arrepentido es incircuncisa y no tiene el Espíritu de Dios. ¿Ven lo que Jesucristo quiso decir? No vine a abolir la ley ni los profetas, vine a dar cumplimiento. Y ese cumplimiento implica cumplimiento de lo que ellos nunca cumplieron, porque creían que con la circuncisión exterior, con eso ya tenían ganado el reino de Dios. Y Pablo, por eso la gente se enreda. Hermanos, cuando uno tiene esa perspectiva es tan fácil entender Romanos y Gálatas. Es todo lo que Pablo está tratando de explicarles. Dice, hombre, pero si con circuncidarse exteriormente, con eso tiene, entonces ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué el Espíritu Santo? Ese es todo el problema de esas epístolas. Eso es todo. Eso es lo que Pablo está tratando de explicar. Es muy sencillo. ¿Cómo va Pablo a venir a contradecir a Jesucristo? Supongamos que Pablo lo hubiera dicho, que nunca lo dijo. Dijo, la circuncisión no es nada de la circuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Él sabía que esa era la verdadera circuncisión. ¿Y cómo viene alguien a mí a hacerme creer que Pablo está contradiciendo a Jesucristo cuando él dijo, no vine a abolir la ley ni los profetas? Jesucristo lo dijo. ¿Cómo va a venir Pablo después a contradecir a su maestro? Y supongamos que lo hubiera dicho, ¿a quién le creerían ustedes? ¿Ah? Dios no se contradice a sí mismo. Veamos Éxodo 25, 16, otra vez. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Qué era eso? Figura, sombra y figura de lo que habría de venir. Que es que Dios ansiaba tener un pueblo con un corazón bien dispuesto que le obedeciera. Entonces ahí estaban afuera las leyes. Dios ansiaba el día. ¿Qué le dijo Dios a Moisés en Deuteronomio 8 cuando el pueblo le dijo, no, habla tú con Dios y tú habla con nosotros y nosotros haremos todo lo que Él diga? ¿Qué dijo Dios? ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? ¿Y qué les dijo Moisés? Circuncidad el prepucio de vuestros corazones. Eso era lo que contaba, eso era lo que Dios ansiaba, eso era lo que Dios quería. Pero era necesario que viniera el cumplimiento de los tiempos, que Jesucristo viniera a su debido tiempo y muriera por nosotros para que esto se pudiera cumplir y lo pudiéramos experimentar nosotros aquí, hermanos. ¿Quiénes entienden la dimensión espiritual de estas fiestas? Los que tienen el sacerdocio de Melquisedec, los que tienen el Espíritu de Dios, los que quieren obedecer a Dios. A ellos Dios les da el Espíritu. A mí me dolía en el alma cuando el señor Takashi trataba de torcer las Escrituras y decir que la Biblia dice claramente Dios le da el Espíritu a los que le obedecen. Y eso, él trataba de voltear las cosas para el otro lado. No es así. Primero hay que dar frutos de arrepentimiento. Es que la lógica de ellos se les traba. No entienden lo que Jesucristo decía. El Espíritu está con vosotros y estará en vosotros. Cuando una persona es llamada de Dios, el Espíritu está con la persona. Dios la va guiando con su Espíritu. ¿A dónde la guía? Hacia el arrepentimiento. Y mientras la guía, la persona que tiene que demostrar que produce frutos de arrepentimiento. Esos frutos de arrepentimiento es que la persona empieza a obedecer la ley de Dios. Y cuando muestra que la está obedeciendo, entonces Dios hace que el Espíritu entre dentro de la persona. Es tan fácil entender lo que la Biblia dice. No nos dejemos engañar. Ahora, vean ustedes, muy interesante, del capítulo 25, versículo 37. Habla del candelero de oro y dice, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento fino de oro lo harás, con todos los utensilios. Mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Por eso nosotros ahora tenemos las arras del Espíritu. Veamos ahora capítulo 27, versículo 20 del libro del Éxodo. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas. ¿Cuál es la dimensión espiritual de esto, hermanos? El Espíritu de Dios. ¿Ven ustedes? Todo aquello era figura, pero ustedes no pueden echar. Si uno desecha esto, pierde de vista las cosas. Dios es muy sabio. Dios primero nos da la base física como un ayo, como una escuela, para que podamos entender la dimensión espiritual. Y eso fue lo que estaba haciendo con el pueblo de Israel. Esta es la raíz de la cual se nutre el árbol espiritual, porque ya entendemos la dimensión espiritual de esto. Y dice, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. O sea que el Espíritu es el que nos da la luz.
ese paralelo tan hermoso que hay entre la luz física que se descompone en los 9 colores del arco iris, y la luz que procede del rostro de Dios que se descompone, por decirlo así, se divide entre los frutos del Espíritu de Dios, que son 9. Es un paralelo, yo no voy a decir que eso es así, pero es un paralelo muy bonito que nos ayuda a entender. Y luego dice, machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Mantengan el dedo ahí, hermano, y vayan a Lucas capítulo 12. Y me dicen si esta función sacerdotal no nos corresponde a nosotros hoy. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Es un mandamiento del nuevo pacto. Un mandamiento para el sacerdocio de Melquisedec, que somos nosotros. Así como Aarón tenía que encender las lámparas físicamente, con aceite físico. Ahora espiritualmente nosotros, como sacerdocio de Melquisedec, en este templo donde mora la presencia de Dios, tenemos que alimentar a diario la lámpara del Espíritu, porque o si no, nos quedamos ciegos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Jesucristo lo dijo. El que carece de suficiente espíritu para alimentar la lámpara del espíritu se vuelve ciego espiritualmente. Eso es lo que les digo que les pasó a muchos de nuestros hermanos. No estaban alimentando esa lámpara, que es el ojo espiritual que Dios nos da. Ahora, mantengan el dedo ahí, vayan a Proverbios, todo esto se va combinando en forma increíble. Proverbios 20:27. Proverbios 20:27, y ven ustedes como todo esto se va compaginando. Proverbios 20:27 dice, lámpara del Eterno es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. O sea que el espíritu es lo que Dios utiliza para penetrar en ese templo, que es este cuerpo. Dice que lo escudriña, como dice en el Salmo 7, y creo que en Isaías 17, en Jeremías 17, dice que Dios escudriña la mente y el corazón. El cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, no es únicamente la cabeza, es todo. Este cuerpo es templo del Espíritu de Dios, y Dios dice que el Espíritu del hombre es la lámpara que Él utiliza para penetrar en nosotros y discernir nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Eso es lo que Dios quería. Un templo limpio para Él. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea que vemos ustedes que ya tenemos un templo, tenemos un sacerdocio espiritual, tenemos leyes que han sido puestas en el santo de los santos de este templo que Dios ha hecho de nosotros, y tenemos lámparas que tenemos que alimentar día tras día. Veamos, esté ceñido vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Qué es lo que ocurre con las 10 vírgenes? 5 necias, 5 prudentes. Hay 5 que mantienen el aceite ahí. ¿Y cuál es el aceite? El Espíritu. Veamos cómo la Biblia toda se va explicando. ¿Qué les dijo Jesucristo a los apóstoles en capítulo 6 de Juan? Les dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo puedo yo alimentar mi lámpara? Con esta palabra de Dios, de punta a punta. Pero ustedes, todo lo que estamos explicando aquí, está una cosita aquí, un poquito aquí, otro poquito allá. Gracias al Espíritu de Dios, que es el computador espiritual que Dios nos ha dado, podemos ponerlo junto. Nosotros somos los únicos que podemos hacer eso. Ahí el señor Armstrong decía que la Biblia estaba escrita, estaba codificada, mejor dicho, ¿cómo es que se dice? Sí, era como un rompecabezas que únicamente el que tenga el Espíritu de Dios es capaz de entender. De resto la gente se enreda. Y Dios lo hizo así a propósito, porque Él todavía no quiere llamar a todo el mundo. Por eso se enredan y tropiezan, como dice Isaías 28. Entonces vemos que, si ven ustedes como todo el sacerdocio se va cumpliendo. Y yo no les estoy dando sino unas cuantas indicaciones. A ustedes les corresponde seguir investigando esa palabra y ver que, hemos dicho, todo. Jesucristo dijo, ni una jota pasará hasta que todo se cumpla. Todo tiene su significado y su cumplimiento. Las vestiduras que Aarón se tenía que vestir para entrar en la presencia de Dios están tan claramente, no voy a entrar en detalle ahora, pero en el día en que él se presentaba en el Santo de los Santos, esas vestiduras tenían que ser impecables y exactamente como Dios había ordenado que tenían que ser, con todas las instrucciones de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Cuáles son las vestiduras de lino blanco resplandeciente? Son las acciones justas de los santos. Todo está ligado, no puede uno echarlo uno, se queda sin raíz. Ahora,
Veamos cuál es la mujer prudente, siguiendo con el tema de la lámpara. Vean ustedes Proverbios capítulo 31. Proverbios capítulo 31. ¿Qué nos dice Dios? Dice, versículo 18. 31:18. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Lo que yo les decía, hermanos, cuando uno aprende a vivir en la presencia de Dios, a mantener ese contacto con el Santo de los Santos, a cumplir las funciones sacerdotales del sacerdocio de Melquisedec, las funciones espirituales, poner el aceite, leer a diario, lo que la iglesia siempre nos ha enseñado, estudiar esta palabra a diario, porque el aceite se va agotando. Dios lo hizo así y nos dio el ejemplo físico de la comida. Si ustedes no comen todos los días, uno necesita comer todos los días, excepto cuando está ayunando, y que eso también tiene su significado. Pero la palabra de Dios uno no puede ayunar porque se le va apagando la lámpara. Las personas que tienen la lámpara encendida, dice el Eterno, como leímos en Proverbios 20:27, que la lámpara del Eterno es el Espíritu que penetra en lo profundo de su ser. O sea, Dios nos conoce, Dios ha tenido una relación íntima, Dios nos conoce por dentro. Conoceré como fui conocido, dice el apóstol Pablo. ¿Qué le dice Dios a los de la Odisea? Y es peligroso el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Los que creen en la profecía saben que estamos en la época de la Odisea. Ahora, Dios es el que va a discernir quién es quién. Nadie puede decir que es una corporación o no es una corporación. Eso depende de cada uno de ustedes. Depende si ustedes cumplen sus funciones sacerdotales. Eso es lo que va a definir quién es de la Odisea y quién no es. El que mantenga su lámpara encendida no es una virgen necia, es una virgen prudente. Eso es lo que lo va a definir. Si ustedes cumplen sus funciones sacerdotales en ese templo que tienen, que Dios les dio, y si yo las cumplo. Y hay de mí, como dice el apóstol Pablo, que venga uno a enseñar y después uno no haga lo que está diciendo. Que Dios me ayude. O sea, dice que su lámpara no se apaga de noche, o sea que hay una cierta vigilancia, y está hermosamente expresada en el Cantar de los Cantares, si quieren ir allá. Un libro muy poco citado, pero indudablemente lleno de hermosura, y que define no solo el amor limpio y físico que Dios quiere que las parejas tengan, sino la relación espiritual entre la esposa y el esposo, espirituales, como es la iglesia con Jesucristo. Vean qué hermosa analogía nos da el Cantar de los Cantares en el capítulo 5 y versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Acuérdense que las vírgenes se durmieron todas, pero había unas cuyas lámparas siguieron ardiendo. ¿Cómo cumplían, por ejemplo, David? Veamos cómo David, un hombre según el corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios, que si nosotros le decimos a Dios, Dios, te amo, tener esa relación de que Dios nos conozca. Dios, Jesucristo le dice a los de la Odisea, les dice, yo estoy a la puerta y llamo, como quien dice, ustedes no me han dejado entrar. Y por eso es que después les dije a las vírgenes necias, yo no las conozco, porque no he estado ahí adentro, no he tenido una relación íntima con ustedes, no me han dejado entrar en ese templo. No os conozco, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Cuando uno cena con alguien que uno invita, tiene una relación íntima con él. Una cena. Jesucristo está tocando a la puerta. A los que no tienen su lámpara encendida, les dice, déjenme entrar, dejen que la luz entre en ese templo. Se los está pidiendo. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Eso es lo que el mensaje que Dios le da a la Odisea. Sé celoso y arrepiéntete. Porque es falta de celo, es falta de amor a Dios, falta de relación íntima con Dios. Eso es. Todo eso. Si ven ustedes, estamos en el Cantar de los Cantares. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Ahora, ¿cómo lo hacía David? Miren el Salmo 16. Salmo 16 dice, este es uno de los versículos favoritos del pueblo judío, hermoso, a mí me encanta, y dice, versículo 7, bendeciré al Eterno que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Era tan íntima la relación que David tenía con Dios, que aún de noche, dormido, no perdía contacto con él, como la mujer prudente, cuya lámpara no se apaga de noche, como las vírgenes prudentes que se durmieron, pero su corazón velaba, porque sus lámparas todavía estaban ardiendo. ¿Se ven ustedes las perspectivas que nos da la Biblia, hermanos, cuando uno con un corazón sincero la quiere investigar? Bendiciré al Eterno que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Qué relación más hermosa y más íntima y más profunda. El Salmo 63 que les leí ayer, y hay muchos otros.
Salmo 63, donde dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David tenía el Espíritu de Dios, él ya tenía acceso a Dios en los cielos, porque él decía, no me quites el Santo Espíritu, como dijo David en el Salmo 51. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Qué dice el Salmo 119? De noche se levantaba a alabar a Dios. Yo no digo que todo el mundo lo tenga que hacer, pero mantener ese contacto de modo que esa lámpara no se apague, hermanos. Mantener ese contacto a la mañana y a la tarde, de manera que en las noches, si uno despierta, su mente todavía esté programada y conectada con la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere vivir tan intensamente con nosotros, que quiere que sea aún en las noches. Y fíjense, verá que en Levítico 24, aceite para las lámparas, volvamos a ver que la Biblia nos da un poquito aquí y otro poquito allá. Vean ustedes lo hermoso que dice. Habló el Eterno a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro. ¿Sí ve? Para el alumbrado. Aceite puro, o sea, el espíritu puro de Dios, de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. ¿Qué nos dijo Jesucristo? Mantened encendidas vuestras lámparas y ceñidos vuestros lomos como siervos que esperan a su Señor. Y él sabe que hay unos, más o menos la mitad, que no lo van a hacer. Dice, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión la dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana, como la mujer prudente, desde la tarde hasta la mañana. Las lámparas tenían que arder toda la noche. Había que dar suficiente aceite en esas lámparas para que aún en la noche no se apagara, como las vírgenes prudentes. Delante del Eterno es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Ahí está. Esto no ha sido abolido, hermanos. Jesucristo no vino a abolir esto. Vino a darnos la dimensión espiritual de esto. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones, y para nosotros en el sacerdocio de Melquisedec es estatuto hoy en día. Y de eso depende nuestra salvación, hermanos. No es un juego. No es esa tal libertad de que ya no hay que hacer nada. Es libertad para escoger. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. La libertad no es hacer uno que le da la gana. La libertad es saber escoger lo que es correcto. Pero una vez que uno escoge, se somete a las condiciones. No es libertinaje. Eso es lo que la gente no entiende. La libertad no es hacer uno lo que le da la gana. La libertad es poder escoger. En el jardín del Edén, Dios hizo a Adán y Eva libres, pero les dio una opción. Ustedes pueden ejercer su libertad. No serían libres si únicamente hubieran podido comer del árbol de la vida, pero podían escoger el uno o el otro. Pero uno tiene que escoger, esa es la libertad. Escoger entrar en el contacto con Dios o no entrar en contacto con Dios. Escoger abrir la puerta a Jesucristo o no abrir la puerta a Jesucristo. Escoger mantener encendida la lámpara o no mantenerla encendida, pero tiene que escoger. Uno no es libre de no escoger. No es libre para no ser libre, ¿me entienden? Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante del Eterno. Ahora, veamos otra función del sacerdocio de Melquisedec, del sacerdocio espiritual que nosotros tenemos que ejercer. Luego dice, veamos las ofrendas diarias. Éxodo capítulo 29, versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año, cada día, continuamente. Ahora, ¿quién es el cordero? Si ven ustedes, es Jesucristo, ¿cierto? Aquí está la dimensión física, nosotros hoy entendemos la dimensión espiritual. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Ofreced sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. En cierta forma, nosotros tenemos que ofrecer a diario este sacrificio espiritual, a tarde y a mañana. ¿Qué nos está diciendo Dios? Si ustedes quieren cumplir con su sacerdocio, el cual yo les he ofrecido, no pierdan contacto conmigo. Estén conmigo en contacto por la mañana y por la tarde. Sacrificio continuo. ¿Sí ven ustedes? En todo se refleja eso. Dice,
Esto ofrecerá sobre el altar un cordero de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima de parte de una efa de flor de harina. Ahora, ¿cuál es la flor de harina? ¿Cuál es el pan sin levadura que había que ofrecer? Es Jesucristo. Ahora, flor de harina, la que se encima, la que es perfectamente unida. Jesucristo era perfecto. No le faltaba ni le sobraba nada. Eso representa esa flor de harina que es menudita y es la mejor calidad. Dice una décima de parte de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite. ¿Cuál es el aceite? El Espíritu de Dios. Jesucristo estaba perfectamente impregnado del Espíritu de Dios. Entonces, todo esto está. Aquí está la figura de todo lo que nosotros tenemos que estar haciendo hoy. Y Él es figura de nosotros y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Nosotros también tenemos que estar impregnados del Espíritu de Dios. Entonces, cuando se amasaba esta medida de aceite con esa medida de harina, la harina quedaba perfectamente impregnada. Eso es ser lleno del Espíritu de Dios. Dice, y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. ¿Qué representaba el vino? La sangre de Cristo, por medio de quien nosotros podemos presentarnos ante el Santo de los Santos, por medio de Él que nos abrió el camino, por medio de Él intercedemos, por medio de Él ofrecemos sacrificios espirituales. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a la libación de olor grato, ofrenda encendida al Eterno. Mantengan ustedes eso ahí y vean Efesios capítulo 5. Y ven ustedes cómo, me dirán ustedes si la Biblia no se interpreta ella misma. Efesios capítulo, mantengan la mano ahí, diga, capítulo 5, sed pues imitadores de Dios, versículo 1, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que ese símbolo de Jesucristo, y por medio de quien nosotros debemos ofrecer sacrificios espirituales. Y luego dice, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante del Eterno, del cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel. El lugar será santificado con mi gloria. Y habitaré entre los hijos de Israel, versículo 45. Ahora vive dentro de nosotros, como se los he explicado. Y conocerán que yo soy el Eterno su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo el Eterno su Dios. Veamos el Salmo 141. Y ven ustedes cómo David ya entendía esto. Salmo 141. Eterno, a ti he clamado. Apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti, como el incienso. ¿Qué es el incienso? Apocalipsis 5. Las oraciones de los santos. Ya vamos a ver que Aarón tenía que encender el incienso todos los días también. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Sabe que David, él ya en cierta forma participaba del sacerdocio de Melquisedec espiritualmente? Porque físicamente, ustedes saben que Dios había dividido el sacerdocio de Aarón y los reyes. Cuando el rey Usías trató de ofrecer la ofrenda delante de Dios, le dio lepra, porque Dios no quería en el pacto antiguo, en el pacto físico, que los reyes se metieran a ofrecer sacrificios. Era exclusividad de Aarón y de sus hijos. Cuando Saúl ofreció el sacrificio en vez de esperar a Samuel, eso le costó su reino. Dios no quería que fueran a mezclar los dos. En el nuevo pacto somos real sacerdocio. Vamos a tener los dos, porque Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y nosotros participamos de ello. ¿Sí ven ustedes? Pero aquello era figura. Y en el libro de los Hebreos dice que Jesucristo, que era de la tribu de Judá, no pertenecía a la tribu de Aarón. Sin embargo, es sacerdote para siempre. O sea, la dimensión espiritual del sacerdocio de Melquisedec tiene las dos funciones. Y David ya la entendía, porque a nivel espiritual le decía, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ahora, Daniel también entendía eso. Daniel estaba desterrado en Babilonia. Y 3 veces al día, él no lo hacía únicamente 2 veces al día, lo hacía como para reforzar su contacto con Dios. Hay que reforzarlo. Es como que se enciende el fuego por la mañana, pero a mediodía hay que echarle un poquito de leña. ¿Sí ven? Y por la noche volver a echarle leña. Y ahora vamos a ver que literalmente eso es lo que dice.
Pero espiritualmente Daniel tenía el Espíritu de Dios. Y él oraba 3 veces al día y abría su ventana hacia Jerusalén. Vean ustedes una cosa bien bonita con Daniel, para que vean ustedes cómo todo esto se compagina magistralmente en la palabra de Dios. En el capítulo 9 de Daniel, capítulo 9, versículo 21. Recuerden que Daniel estaba en Babilonia, donde no se podían ofrecer sacrificios físicos, únicamente en el lugar que Dios hubiera escogido, que era Jerusalén. Y Jerusalén había sido destruida, o sea que Dios no tenía autorizado ningún lugar para ofrecer sacrificios. Sin embargo, miren ustedes que los profetas de antaño ya participaban del sacerdocio espiritual, del sacerdocio Melquisedec. Si ustedes leen en Daniel capítulo 9, versículo 21, dice, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Daniel entendía la dimensión espiritual de los sacrificios. Pedro nos dice, ofrezcamos sacrificios espirituales como real sacerdocio. Daniel pertenecía, de cierta forma, a la realeza y espiritualmente, indudablemente, él ya entendía esto y él oraba a las horas en que normalmente se debían haber ofrecido los sacrificios en Jerusalén. A esa hora, espiritualmente, Daniel ya lo hacía desde Babilonia. Así como nosotros hoy, como tenemos el Espíritu de Dios, no es en este monte ni es en Jerusalén, es en cualquier parte donde estemos. Por eso Jesucristo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y donde haya alguien que dice que Él busca a tales adoradores, el Padre los busca. Dios está interesado en los que los adoran en espíritu y en verdad. Dios los busca. ¿Sí ven? Un paralelo más de este sacrificio. Ahora, ¿cuál es la otra función? Miren todas las funciones que hemos descrito. A ver si no hay una dimensión espiritual, si no se cumple lo que Jesucristo dijo, no vine a abolir la ley ni los profetas. Espero que eso les quede a ustedes grabado para siempre en la mente de ustedes. Capítulo 30 del Éxodo, después de las ofrendas diarias, dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás, su longitud será de 1 codo, finalidad las dimensiones, dice, y lo cubrirás de oro puro. Y luego dice, en el versículo 6, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Fíjate que las oraciones están delante del arca del testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Las relaciones que nosotros tengamos con Dios tienen que estar basadas en su ley. Si no, no podemos ser aceptos. Las oraciones nuestras no serían aceptas delante de Dios. Por eso, las relaciones entre marido y mujer son tan importantes. Y entre los unos y los otros. ¿Qué dijo Jesucristo? Si tú vas a presentar tu ofrenda, y fíjense que utilizó la forma física. Hoy sabemos que es la oración, porque es el sacrificio espiritual. Como vimos que Daniel estaba orando y vino él a la hora del sacrificio de la tarde. David sabía, suba mi oración delante de ti como el sacrificio. Entonces, si nosotros vamos a presentarnos delante de Dios a quemar incienso, y ahí está el arca del testimonio, está detrás del velo. Ese incienso Dios no lo va a aceptar si nosotros no estamos en armonía con esa ley que Él tiene aquí dentro de nosotros. ¿Y qué nos dice esa ley? ¿Cuál es el primer y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, semejante al primero. ¿Y qué dijo Jesucristo? Si tú estuvieras a presentar tu ofrenda delante del altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Reconcíliate con tu hermano, después bueno, ofrécela. O sea que no tiene que estar en armonía ese incienso con esa ley. ¿Sí ven ustedes? El primer gran mandamiento y luego el segundo semejante al primero. Si no, ese incienso no es aceptado en los cielos. ¿Y qué le dice el apóstol Pedro a los maridos? Dice que traten a sus mujeres de acuerdo a la sabiduría, de acuerdo al conocimiento, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Sí ven ustedes? Esto es muy bonito leer la teoría. Hermano, esto se aplica aquí a la vida diaria. Esto tiene aplicación en nuestro diario caminar, nuestra relación con los demás. ¿Y cómo podemos decir que está brillando la luz en nosotros y no estamos dando nosotros los frutos del Espíritu, como les expliqué? Esto no es pura teoría. Hay que bajar a lo concreto. ¿Ven ustedes? O sea que la ley de Dios es cosa seria y se aplica en todas las dimensiones de la vida. Y luego dice el versículo 7, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. ¿Qué nos está diciendo Dios? El sacrificio de la mañana y de la tarde. Prácticamente, ahora hay libertad, sabemos que dentro hay cierta libertad porque podemos orar a Dios en cualquier momento, pero aquí hay una indicación, hermanos, que no debemos pasar por alto, y Jesucristo nos dio el ejemplo. Jesucristo se levantaba temprano de mañana a orar a Dios, y en las noches también oraba. Acuérdense cuando Él caminó sobre el mar, Él subió al monte a orar,
y luego bajó del monte cuando los discípulos ya estaban en el mar de Galilea y se fue caminando por el agua. Pero había estado orando como 4 horas. Yo no sé cuántas horas, pero ustedes calculen, ahí está más o menos indicado en la vigilia de la noche en que él vino caminando sobre el mar. Si él hizo eso, y nosotros hemos de seguir sus pisadas, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Y si nos dice que mantengamos los lomos ceñidos y las lámparas encendidas. Y él vino y nos dio el ejemplo de lo que él hacía. Entonces luego dice, Aarón preparará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas lo quemará. ¿Sí ven ustedes? Todo va junto. El sacrificio de la mañana, el incienso, las lámparas, todo. Y nosotros somos sacerdotes de un templo y tenemos que cumplir estas funciones. Si no, nos dormimos. Y tiene que ser una disciplina diaria y continua. Aquí dice, esto es continuo. El llamamiento que Dios le da al cristiano no es cosa fácil, es un camino estrecho y exige disciplina. Esto exige disciplina. Uno tiene que organizar su vida para poder cumplir con esto y mantener su mente clara. Porque si toma mucho, acuérdese que Aarón no podía, un sacerdote no podía entrar cuando había tomado, no podía entrar en la presencia de Dios. Y seguro los hijos de Aarón que fueron y metieron fuego que no debían meter allá. Fíjense ustedes como todo se relaciona, habían tomado. Es la indicación que hay. Porque lean el libro de Levítico y ahí está esa indicación de que ellos habían bebido. Y no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. O sea que uno si está bebido, si toma más de lo que debe respetar la presencia de Dios, no irse a presentar delante de Dios así. Ahora, y le tomó una copita de vino, Jesucristo se había tomado una cuando después fue a orar a Getsemaní. O sea que no hay que exagerar, él había tomado la copa de la cena y luego fue y oró delante de su Padre. O sea que se puede tomar una copa, pues yo no sé, cada uno tiene que tener cuidado, pero si toma más de lo que debe, que respete la presencia de Dios. Nosotros estamos sometidos a una ley, hermanos, una ley espiritual que tenemos que respetar. Dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso al anochecer. Rito perpetuo. ¿Sí ven ustedes? Todavía lo tenemos que hacer, es perpetuo, no ha pasado. Jesucristo no vino a abolirlo, hermanos. Rito perpetuo delante del Eterno por vuestras generaciones. Ustedes ya leen Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 y capítulo 8 versículo 5. En ambos, miren ustedes, para que no se les olvide, ahí habla del incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis capítulo 8 versículo 5. Y el ángel, 5:8, capítulo 5 versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, los que siguen fieles a sus funciones sacerdotales según el orden de Melquisedec. Estos son los que van a ser reyes y sacerdotes. Fíjense que inmediatamente después lo dice. Y un versículo más abajo dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos para siempre. O sea que esta función eterna depende de nuestra prueba actual. Ahora, si estamos cumpliendo esas funciones. Así es como Dios sabe, si fuiste fiel en lo poco, yo te haré fiel en lo mucho. Si tú cumpliste tus funciones como sacerdote en el templo que yo te di, y delante de mi presencia que moraba en ti, quemaste tu incienso, encendiste tu lámpara, hiciste tus sacrificios de la mañana y de la tarde, yo también te recibiré y te daré un sacerdocio eterno, para siempre. Hermanos, Jesucristo no vino a abolir la ley ni los profetas. Y luego si ustedes leen capítulo 8 y versículo 5, vuelve y lo repite, dice, y el ángel tomó el incensario lleno del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. O sea que allá hay fuego y hay un altar en la presencia de Dios, que fue el modelo que Moisés vio. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Hermanos, esto es de no acabar. Yo les digo, yo les estoy dando únicamente unas pocas indicaciones, pero hay mucho más. Vamos ahora al libro del Levítico. El libro del Levítico, los holocaustos. Ya vimos que la ley apuntaba a Jesucristo. Ya les leí en Efesios 5 que Jesucristo fue el holocausto. Yo no lo voy a leer en entero, pero el holocausto
Era la ofrenda que se quemaba enterita después de haber derramado la sangre. Y esa ofrenda se quemaba toda sobre el altar. Era de olor grato a Dios. Toda enterita se quemaba. El sacerdote no comía, el que la ofrecía tampoco comía de ella. Era el cumplimiento ¿de qué? Del primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Cómo lo probamos? Marcos capítulo 12. Hermanos, la Biblia es asombrosa. Le pedimos a Dios, como decía David, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aquí está, capítulo 1 de Levítico, aquí está explicado, capítulo 12 de Marcos. Vea, porque es únicamente dirigido a Dios. Capítulo 12 dice, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar, Marcos 12:28, y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Eterno, uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y ayer les mostré cómo uno puede recorrer ese camino al lugar santísimo. Tiene que obedecer este mandamiento para poder llegar allá. Si uno no obedece, Dios no le da entrada. Y este es el primer mandamiento, y hay que obedecerlo. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Aquello era lo físico. Aquí está lo espiritual, hermanos. Un paralelo más. Ahí está escrito. O sea que aquello era lo físico. Esta es la dimensión espiritual. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Quieres más, hermanos? Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿No les parece esto fascinante? Yo lo único que estoy es poniendo cosas aquí juntas. Yo no me he inventado nada de eso. Ahí está. Es cuestión de verlo. Es cuestión de estudiarlo. Y pedirle a Dios, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea que Jesucristo, ya vimos, en Efesios 5 representó esa ofrenda. ¿Qué dijo cuando Juan lo bautizó? ¿Qué dijo la voz del cielo? Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Cuando se transfiguró en el monte, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Jesucristo siempre cumplió perfectamente los mandamientos de su Padre, y por eso nunca lo dejó solo. ¿Sí ve? De la obediencia dependía. Entonces el Padre se complacía en la conducta de Cristo, fue un sacrificio vivo. Ahora, ¿a nosotros nos corresponde o no nos corresponde? Romanos 12, mantengan ustedes el dedo ahí y ven ustedes si nosotros también no tenemos que cumplir esa función sacerdotal. Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, el culto espiritual. Eso es lo que está diciendo. Es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, así como Jesucristo lo hizo. O sea que eso se aplicaba a Jesucristo, pero a nosotros también se aplica. Nosotros lo tenemos que hacer. Aquí está. Ahora, ese era el holocausto. Ahora, ¿cuál es un ejemplo de una oración que sea plenamente dedicada a Dios? El salmo que cantamos, loada a Dios. Ese salmo está únicamente dedicado a la alabanza de Dios. Ustedes están ofreciendo una ofrenda encendida cuando estaban cantando ese salmo. Porque, vean ustedes, loada a Dios. Los ángeles, la tierra, los mares, el agua, todo. Cuando uno no sabe qué orar, hermanos, aquí hay 150 oraciones en los salmos inspiradas. No se queden faltos de repertorio, hermanos. Dios nos lo da aquí. Ya mascadito nos lo da. Es cuestión de, si ustedes no saben qué orar, abran los salmos. Léanlos. Lean salmos en la mañana, a mediodía y en la tarde. Y meditar en esto, y a Dios que le abra a uno la mente, y entonces así aprende uno a orar. Como, otra vez, la escuela. Dios nos da una escuela. Si ustedes leen los salmos a diario, los van leyendo, su corazón se va modelando de acuerdo con el hombre que Dios principalmente usó para inspirar estos salmos, un hombre según el corazón de Dios. Si ustedes quieren ser según el corazón de Dios, que sus oraciones empiecen a calcarse
en la actitud, en la intensidad, en la profundidad que ustedes ven en el libro de los Salmos. Y así su corazón se va transformando en un corazón según el corazón de Dios. Ahí está. ¿Cuántos salmos hay que únicamente están dedicados a Dios? No voy a llegar ahora en detalle, pero búsquenlos ustedes. Hay salmos donde el salmista no le pide nada a Dios. Únicamente glorifica su nombre, le da gracias por su grandeza, por su gloria, por su creación, por sus obras, por su misericordia. Es únicamente un salmo dedicado a Dios. Eso es un sacrificio que representa un holocausto, una ofrenda encendida. Suba mi oración delante de ti como el sacrificio de la tarde, que era un holocausto de un cordero que se quemaba entero. Ahí lo tienen, Salmo 141. Eso es el sacrificio que nosotros tenemos que ofrecer según el orden de Melquisedec. Aarón los tenía que ofrecer, nosotros también los tenemos que ofrecer. Ahora, veamos el siguiente tipo de sacrificio que se ofrecía. A lo mejor yo tengo un poquito de sangre de Aarón también, porque a mí siempre me fascinó. ¿Por qué se hablaba tanto de las ceremonias? Ustedes leen esto y eso está impregnado de sacrificio del becerro, del macho cabrío, del cordero, del carnero. Y dice, pero ¿por qué? ¿Alguna razón tiene que haber? Pues claro que la había. Claro que la había. Todo era sombra de lo que tenemos que hacer ahora a dimensión espiritual. Sigamos aquí en Levítico. Las ofrendas. La siguiente ofrenda está en el capítulo 3, la ofrenda de paz. Ahora, en la ofrenda de paz, hermanos, ustedes leen, hay una parte, también es de olor grato a Dios, es una ofrenda de paz. Cuando el suegro de Moisés vino, Jetro o Reuel, ofrecieron ofrendas de paz. En la ofrenda de paz, una parte de la ofrenda se quema sobre el altar, está dedicada a Dios, pero otra parte la come el sacerdote y otra parte la come el que la ofrece. O sea que es paz. Paz fraternal, paz con Dios. Es el segundo mandamiento, que es semejante al primero. Como dijo el escriba, esto es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, si yo estoy en paz con mis hermanos y oro por mis hermanos, y oro por la iglesia, y oro por los ministros, estoy ofreciendo ofrendas de paz, porque estoy delante de Dios, si me presento limpio y lavado con la sangre de Cristo, y Dios me perdona y estoy en paz con mis hermanos, como dijo el Cristo, si traes tu ofrenda, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, vaya, haga la paz primero con él, y después venga y preséntela. Entonces, cuando yo estoy en paz con mi prójimo y estoy en paz con Dios, puedo ofrecer ofrendas de paz, y puedo ofrecer holocaustos. Porque en el libro de los Proverbios dije que la oración del impío es abominación al Eterno. La oración del impío. Si alguien viene a presentarse de Dios habiendo quebrantado su ley sin haberse arrepentido, Dios no lo acepta, es abominación. Entonces, para yo poder presentar los sacrificios de paz, tengo que estar en paz con Dios y en paz con el prójimo. ¿Y qué nos enseñó Jesucristo? En la oración que Él les enseñó a los discípulos. Perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Todo esto, hermanos, mire, lo que está aquí, tiene que ver con nuestra vida práctica y nuestra relación con los demás. Estas son las ofrendas de paz. Ahora, en la ofrenda de paz, como le digo, entonces uno ora a Dios, pero también ora por uno mismo, porque uno también come de esa ofrenda y ora por los demás. Esa es una ofrenda de paz. Y es de olor grato. Y fíjense que el apóstol Pablo, por ejemplo, en Filipenses, él lo reconoció así cuando los filipenses le mandaron para sus necesidades. Dice, Filipenses capítulo 4, versículo 18, dice, 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cuando un hermano le da algo al otro, Pablo recibió la ofrenda que le mandaron los filipenses, y fue como algo de olor grato a Dios. Fíjense en Hebreos, vean ustedes cómo todo esto se aplica. Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Qué nos dijo el apóstol Pedro? Lo que dijimos al principio. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, de Jesucristo, sacrificio de alabanza. O sea, holocaustos encendidos que se queman totalmente sobre el altar. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es el sacrificio de alabanza. Esa es la función del sacerdocio de Melquisedec, que tiene que ofrecer este sacrificios espirituales a diario delante de Dios. Tenemos mucho trabajo, hermanos. Es una profesión. Por ejemplo, la vida cristiana se llama una profesión, porque es de tiempo completo.
El que se mete de cristiano tiene que trabajar de tiempo completo delante de Dios. Es un camino estrecho, no es fácil, pero las bendiciones son inmensas. Y fíjense, verá, versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo, que es más que todos los holocaustos y sacrificios, como le contestó el escriba a Jesucristo y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ahí está, hermanos. Ahora, versículo 11, veamos cómo Jesucristo representa el sacrificio por el pecado que vamos a leer a continuación. Les voy a dar la dimensión espiritual primero y vamos a la física. Porque los cuerpos de aquellos animales, versículo 11 y ahí mismo de Hebreos 13, cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. El sacrificio por el pecado no era de olor grato, hermanos. En Levítico 4, si ustedes leen el libro de Levítico, se dan cuenta que el sacrificio del holocausto, ese que es fruto de labios y confiesan su nombre, es de olor grato a Dios. Dios se agrada con él como del incienso, como de la ofrenda de la tarde. El sacrificio que es de paz, que es por los hermanos, que es pidiendo por los demás, Dios se agrada de él. Pero el sacrificio por el pecado, hermanos, perdonen que les diga, no huele bien. Si ustedes están confesando delante de Dios sus pecados, eso no es de olor grato. Por eso no dice en el libro de Levítico que el sacrificio por el pecado es de olor grato a Dios. ¿Sí ven ustedes el paralelo? Porque cuando uno presenta una ofrenda por el pecado es cuando está orando a Dios, pidiéndole perdón por los pecados que ha cometido. Y los tiene que confesar, los tiene que enumerar. Dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Está escrito en el libro de los Proverbios. O sea, cuando uno se presenta delante de Dios y confiesa sus pecados, eso no es de olor grato. Por eso Dios no lo llama de olor grato. Y Jesucristo, cuando estuvo colgado en la cruz, fue sacrificio por el pecado. Él representó todas las ofrendas, pero en aquel momento, por eso dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en aquel momento estaban todos los pecados de la humanidad concentrados en el cuerpo de Cristo. Y el Padre volteó de él el rostro, ya no brilló sobre él el rostro en aquel instante. Y fue quizá el momento más crítico y más duro, pero lo hizo por nosotros. Muy bien, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Ven ustedes también? Ahora, ¿quieren un ejemplo de una ofrenda por el pecado? Salmo 51, creo que es la mejor que podemos escoger. ¿Qué hizo David? Confesar sus pecados delante de Dios y alcanzó misericordia. Salmo 51. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Cuando hemos ofendido a Dios, hermanos, creo que no hay un modelo mejor que este modelo. Como le digo, Dios nos da todo. Aquí nos da el modelo que debemos seguir de ese arrepentimiento profundo y sincero de David cuando vamos a presentar delante de Dios. Entonces ofrecemos, aún como sacerdotes, según el orden de Melquisedec, nuestra ofrenda por el pecado. Y luego dice, porque yo reconozco mis rebeliones, por eso no es Dios lo grato, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con esopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y fíjense al final, versículo 15 dice, Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Fíjense, hermanos, no quieres holocausto. ¿Por qué? Ya les expliqué. Cuando el sacrificio, la oración del impío es abominación delante del Eterno. El que no confiesa sus pecados no alcanza misericordia. Si nosotros queremos implorar perdón delante de Dios,
no os hemos presentado delante de Dios a pedirle otra cosa, sin haber primero implorado perdón y habernos puesto en paz con alguien si lo hemos ofendido. Por eso Dios no acepta el holocausto. Si en el paralelo, ahí está. Dice, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahí está el sacrificio por el pecado que nosotros, sacerdotes, según el orden de Melquisedec, debemos ofrecer cuando nos corresponda. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Una vez que el arrepentimiento ha tomado lugar, que ha sido cubierto el pecado, entonces sí podemos ofrecer holocaustos. Todo esto está explicado. Usted lee en el Levítico 16, Aarón, antes de entrar en el lugar santísimo, tenía que sacrificar un becerro por el pecado, tenía que sacrificar un cordero, un carnero, tenía todo un ritual. Ahí está. ¿Por qué? Primero uno tiene que confesar sus pecados delante de Dios. Es todo figura de lo que nosotros tenemos que hacer hoy en la dimensión espiritual. Hermanos, creo que les he dado bastante material para que nunca en su vida alguien trate de arrebatarles la verdad tan preciosa que nos ha sido dada. Hay mucho más que decir con respecto a esto. Ahí les di más o menos las ofrendas. Pero fíjense otra cosa bien interesante también, que corrobora lo que les dije al principio, de que esto es trabajo de tiempo completo. Fíjense en Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6 dice, capítulo 6, versículo 12. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña. ¿Se acuerdan que les dije que esto era literal? Para nosotros poder mantener el contacto con Dios, David decía que a mañana, a mediodía y a la tarde lo lavaba, le echaba leña al fuego, le echaba aceite a la lámpara, quemaba un poquito más de incienso, para no ir a perder el contacto con Dios. ¿Qué dijo Jesucristo? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Ahí está. Lo dice, pondrán en la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Hermanos, es el fuego que Dios mismo encendió cuando Él encendió las ofrendas, cuando el templo fue consagrado. No lo podían dejar apagar. Tenían que seguir con ese mismo fuego. Por eso fue que los hijos de Aarón metieron fuego que no era el que Dios había encendido y les costó la vida. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles en Pentecostés, se manifestó como lenguas de fuego encima de ellos. ¡Ay de nosotros si dejamos apagar ese fuego, hermano! Ese es el fuego que Dios enciende en nosotros y hay que mantenerlo alimentado para que no se vaya a apagar. Aquí dice, el fuego arderá continuamente en el altar. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses? Orad sin cesar. ¿Quieren más corroboraciones, hermanos? Creo que les he dado suficiente. Que Dios les ayude a poner por obra desde ahora el sacerdocio según el orden de Melquisedec, para que cuando tengamos que dar cuenta delante de Jesucristo por haber cumplido nuestras funciones sacerdotales, nos diga, bien, siervo fiel y prudente, como las vírgenes, has sido fiel en lo poco, yo te haré sobre lo mucho, y serás sacerdote y rey para siempre.